Vamos a revisar otro aspecto de los aspectos más relevantes del manejo de pie diabético. Esta es una diapositiva de la Federación Internacional de Diabetes. La Federación Internacional de Diabetes tiene un curso totalmente gratuito que incluye un set de diapositivas de 850 diapositivas, donde está toda la temática en un lenguaje bastante amigable. Y ahí tenemos 3 capítulos destinados al pie diabético. La primera edición fue en el 2003, que estuvo vigente hasta el 2008, y esta es la última versión del 2011, que ha sido modificada y aumentada. En este caso tenemos un paciente, varón de 70 años, que tiene 35 años con diabetes tipo 2 y durante esos 35 años ha fumado, ¿no? Es muy común de que tengamos pacientes diabéticos que tienen glucosas normales, colesterol normal, triglicéridos normales, pero que fumen 2 cajetillas de cigarrillo diarios. Entonces, como mencionaba el doctor Pinto, a veces hay hábitos que son difíciles de modificar, y uno de los más terribles que tenemos es el consumo de cigarrillo. Entonces, han habido muchos intentos por dejar o hacer que los pacientes dejen de fumar, pero el paciente que fuma tiene aproximadamente 40 veces mayor riesgo de una amputación versus el diabético que no fuma, ¿no? En general, entonces el riesgo es elevado, así que estas son algunas de las preguntas que podemos plantearnos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta persona? ¿Qué pruebas o exámenes podríamos hacerle a este paciente, ¿no? ¿Cómo lo trataríamos, ¿no?, en función o a lo anterior? ¿Y cómo aconsejaríamos a esta persona sobre su diabetes? ¿Qué factores de riesgo podríamos identificar? 70 años, 35 años de diabetes y 35 años de fumador. ¿Qué factores se les ocurre a ustedes que podríamos tener en este paciente? Aquí algunas ideas. Entonces, los riesgos son conocidos, son primero la edad. A mayor edad aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? La duración de la diabetes. 35 años de diabetes. La diabetes, cuando una persona le diagnostican la diabetes, aproximadamente tenemos ya en curso, ¿no?, 10 años de enfermedad. Y muchos pacientes en el momento de que le diagnostican la diabetes ya tienen, ¿no?, ya tienen en su sangre o en su organismo complicaciones. Aproximadamente un 30% de los pacientes recién diagnosticados pueden tener ya enfermedad coronaria, pueden tener enfermedad arterial periférica y haber sufrido un ACV. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes a medida que el tiempo de exposición a la diabetes aumenta. Se estima que en 10 años de haber sido diabético, la gran mayoría de los pacientes, su función pancreática ha disminuido a casi 0, y la mayoría de los pacientes con más de 10 años de enfermedad requieren terapia con insulina. Entonces, el tiempo de diabetes es el segundo factor importante, ¿no? El tercer factor de riesgo es el tabaquismo, ¿no?, que es un factor de riesgo importantísimo para enfermedad coronaria y para enfermedad arterial periférica, y probablemente que haya tenido una muy bajo nivel de educación con respecto a su enfermedad y falta de conciencia de enfermedad, o no valora totalmente todos los riesgos que esto atañe. Entonces, habría que valorar otros riesgos ampliando la historia, ¿no?, como el control de la glucosa, las complicaciones, si es hipertenso, si ha tenido heridas previas, el tipo de calzado, etc. Con respecto a la segunda pregunta, entonces, que era ¿qué pruebas o exámenes le haríamos a este paciente? ¿Qué pruebas hacemos usualmente a los pacientes con diabetes, aparte de la glucosa? Claro, un perfil de lípidos, un perfil hepático, un hemograma,
Pero hay dos exámenes que son obligatorios, ¿no? Que, digamos, con respecto al tema del pie, ustedes han visto la herida que tiene la imagen inicial era esta. O sea, no solo es esto, sino tiene esto. ¿Qué tipo de úlcera creen que es esta? En el caso 1 vimos algunas úlceras, ¿no? Donde veíamos si era en la planta, en las zonas de apoyo probablemente eran úlceras de tipo neuropático, pero estas úlceras localizadas en los ortejos, en los dedos, de forma distal, con bordes necróticos, probablemente se traten de úlceras de tipo isquémico, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es una úlcera de tipo isquémico. Entonces las pruebas que vamos a mencionar, ¿no? Como se mencionaron, es el examen completo de todos los pulsos, principalmente el pulso pedio, pero todos los pulsos, los reflejos, el índice de tobillo braquial que ha sido mencionado en extenso, y bueno, donde se dispongan equipos como este, pero sí podemos tener a la mano el monofilamento. ¿Quiénes han recibido el monofilamento el día de hoy? En la mañana, al ingreso, habían un promedio de 20 o 30 monofilamentos en la mesa. Los que vinieron temprano pudieron acceder al monofilamento, pero les hemos proporcionado unos dispositivos pequeñitos en forma triangular, donde tenemos, ese es el monofilamento. Ese aparatito nos permite evaluar la sensibilidad en un tiempo muy rápido, no es costoso, es muy barato y fácil de conseguir. Y los estudios Doppler y las electromiografías y el estudio de velocidad de conducción para ver neuropatía, una placa de rayos X y bueno, como es una úlcera, la posibilidad de hacer cultivos. Estos son el plan de trabajo en esta úlcera de tipo isquémico que probablemente también tenga un componente infeccioso. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir, ¿no? Si tenemos una úlcera, digamos, con tejido necrótico, probablemente tengamos que aplicar antibióticos. El doctor Neira y el doctor Rolando Vargas explicaron en detalle qué tipo de antibióticos podemos usar. Cuando las infecciones son leves, se pueden utilizar antibióticos hasta en vías orales, generalmente quinolonas, metronidazol, clindamicina, y de acuerdo si la infección es muy severa, si tenemos cultivos, digamos, positivos a gérmenes resistentes, podemos ir escalando el antibiótico. Pero también se enfatizó de que no deberíamos usar antibióticos si la herida no está infectada. El tratamiento y el vendaje correcto y adecuado a las heridas y la descarga, que es el reposo para las heridas neuropáticas. Y finalmente, ¿no?, ¿cómo aconsejaríamos a esta persona con diabetes? El control de las complicaciones, dieta, ejercicio y medicamentos, el uso correcto del calzado, el cuidado adecuado del pie, el recorte adecuado de uñas, la humectación de la piel, dejar de fumar, revisarse los pies a diario y buscar, y finalmente acudir a un proveedor del sector salud. Esto es lo que les mencionaba. Solo por el hecho de ser diabético, ¿no?, el paciente ya tiene un riesgo alto, hasta 40 veces de sufrir una amputación, pero aquel diabético que además de esto tiene tabaquismo, sobre este riesgo alto se multiplica 40 veces más por el hecho de fumar. Y las personas que tienen más de 70 años tienen un riesgo mucho mayor de amputación. Entonces, todos los factores están en contra de este paciente y son totalmente desfavorables en cuanto al pronóstico de él. ¿Qué debemos saber de la aterosclerosis, ¿no? Que estos son los factores que agravan esto, ¿no? No existen diferencias entre género, pero sí los fumadores y digamos, y tienen un tránsito más progresivo. Cuando nosotros tratamos pacientes con diabetes, debemos saber que el paciente diabético, al igual que un paciente, solo por la condición de ser diabético tenemos un riesgo altísimo de desarrollar un infarto al corazón, un ataque al corazón. Si hoy día me diagnostican la diabetes, tengo el mismo riesgo de desarrollar un ataque al corazón que una persona que ya ha sido diabética o que no es diabética y que se ha infartado.
Es decir, mi riesgo a 10 años de desarrollar un infarto de miocardio es aproximadamente del 20 al 25%. Si yo soy diabético y ya me he infartado, la posibilidad de que me dé un infarto en los próximos 10 años es de casi el 50%. Entonces es un riesgo sumamente elevado. Entonces nosotros, los pacientes con diabetes tienen un riesgo sumamente elevado. Los síntomas clásicos de la insuficiencia arterial o la insuficiencia vascular es la claudicación intermitente, que es el dolor que aparece cuando el paciente camina cierta distancia. Si el dolor es en reposo es mucho más severo, la inactividad y bueno, los signos de neuropatía. Al examen físico, la ausencia de los pulsos evaluados, el pulso pedio, el pulso tibial posterior, el popliteo y los demás, evidencian claramente que ese paciente tiene un problema vascular. Cambios en las uñas y en la piel o la ausencia de pelo, de vello en la región de las piernas también nos induce a que este paciente tiene problemas vasculares. Entonces, cuando reconocemos estos signos, podemos derivar al paciente para hacer una evaluación más completa. Hay 4 etapas en el desarrollo de la aparición de la obstrucción asintomática hasta llegar a la gangrena. La obstrucción que no da síntomas, la claudicación, el dolor en reposo y finalmente ya la necrosis, cuando una parte del pie, generalmente la parte distal, los dedos, se vuelven negros, violáceos, morados y requieren ya a veces dirigirnos a una amputación. Como mencionó el doctor Rolando Vargas, realmente tratar un pie isquémico en grados severos es bastante complicado. El doctor Luis Neira, en el último caso, nos va a ilustrar digamos, una terapia extrema, el uso de prostaglandinas para el manejo de este tipo de pacientes y su experiencia en el Hospital Loaiza con pacientes reales que han superado con éxito las etapas de enfermedad oclusiva severa. Aproximadamente, sin embargo, debemos saber que existen variaciones anatómicas y es posible que un 10% de los pacientes tengan ausente el pulso dorsal del pie o el pulso pedio sin tener enfermedad, sino simplemente por una variación anatómica. Y por eso es importante valorar todos los pulsos en general y valorar el estado del paciente. Dentro de los métodos diagnósticos existen, como hemos visto a lo largo de las diapositivas, distintos estudios, y mencionó el doctor Candia, mencionó los estudios de las angiografías, por ejemplo, y los estudios vasculares como el índice tobillo-braquial, que es fácil de realizar. Estos son los puntos de corte que mencionaron también en las presentaciones anteriores. Cuanto el índice es mucho menor, nos habla de isquemia, de obstrucción, y si el índice es muy alto, nos habla de que la arteria está calcificada, tiene depósito de calcio y no es posible la compresión de la arteria. Es la calcificación arterial, pero el punto isquémico es menos de 0.9, que es lo que nos debe llevar a la evaluación más completa de ese paciente. Las angiografías, el ultrasonido y las arteriografías, como se habían mencionado, ya están quedando cada vez relegadas para el tema de decisiones quirúrgicas y se prefieren las evaluaciones no invasivas. Aquí tenemos una úlcera necrótica, ¿no? En un cortejo, evidentemente es un pie isquémico con una necrosis focalizada, una necrosis seca. Y aquí vemos las características, ¿no? No vemos secreción, probablemente tampoco tenga mucho olor esto, pero sí duele, ¿no? Y el paciente siente, es un pie frío y no podemos a la palpación identificar ninguno de los pulsos. Entonces a veces el médico se desespera y coge realmente un bisturí y empieza a hacer el retiro de la zona necrótica, y es probable que esto, cada vez que hace el retiro del tejido necrótico en un pie isquémico de esta naturaleza,
al día siguiente los bordes que estaban rosaditos hasta donde llegó el bisturí se tornen negros. Hay muchos pacientes de este tipo, cuando la necrosis es seca y no hay compromiso, que sucede lo que se llama la autoamputación. Es decir, hay extremo o hay segmentos de estos ortejos que se pueden caer. Se caen y no se necesita ningún procedimiento adicional. Entonces, no todos los pacientes requieren tratamiento quirúrgico de inmediato cuando se trata de este tipo. Entonces, esta es una úlcera isquémica seca. Entonces, ¿qué controles debemos tener? Entonces, la valoración vascular, el tratamiento adecuado de la infección, si hay foco de infección, el tratamiento del dolor, ciertos tipos de vendaje y evitar los vendajes apretados o compresivos que pueden empeorar la circulación. El doctor Rolando Vargas tiene una experiencia, mucho se ha hablado, por ejemplo, de que cuando tenemos problemas circulatorios, en muchos sitios lo que se tiende a hacer es a levantar la pierna de las personas para que haya facilitar el retorno venoso, por ejemplo, en temas varicosos, ¿no? Cuando tenemos una pierna con varices y se hinchan las personas, entonces las personas levantan la pierna y es posible que regrese, mejor disminuya el edema. Pero en el pie isquémico, el tema es facilitar el retorno, el flujo circulatorio, y más bien convendría tener un poco más bien el pie un poco bajo para mejorar el aporte circulatorio. En los objetivos del tratamiento entonces es controlar la infección, mejorar el riego sanguíneo, optimizar el entorno en la cura de las heridas y proteger las heridas de lesiones. Estos son algunos consejitos prácticos para el tema de las úlceras isquémicas. No se deben usar geles, no se debe debridar, o sea, no intentar, si está seca, no intentar, abusar de las debridaciones, no comprimir, no poner medias muy ajustadas o vendajes ajustados, generalmente poner algún dispositivo que cubra, el pie para que no se moje, ¿no? Y lavar una vez que se bañe, no se contamine con el piso de la ducha, y después lavar ese pie por separado. Y tener mucho cuidado con el espaladrapo. Hay algunos espaladrapos, sobre todo aquellos que vienen de tela o con de material sintético, que producen alergias o producen pequeñas fisuras. Al retirarlos producen pequeñas heridas o laceraciones en la piel, y en lugar de mejorar pueden empeorar el pronóstico del paciente. Entonces no se recomienda abusar de los espaladrapos y utilizar otro tipo de dispositivo que sea más asequible y sea menos agresivo para la piel de este paciente, que ya de por sí tiene un problema circulatorio bastante malo. En general, los tratamientos para el tema de la úlcera vascular incluyen, en este paciente en concreto, dejar de fumar, tratar de caminar, como se habíamos mencionado, o sea, cuando el paciente tiene un pie neuropático, el reposo probablemente le alivie, pero si tiene isquemia es mejor que camine, porque eso puede facilitar el desarrollo de circulación colateral, y en los casos de que después de hacer toda la evaluación se requiere una intervención quirúrgica, tratar de ser lo más conservador posible después de hacer una evaluación integral y discutirlo con todo el equipo, incluidos los traumatólogos, los cirujanos vasculares donde haya, y el resto del equipo. Bueno, este era la presentación de este aspecto. Entendemos de que el pie diabético en nuestro medio tiene, en la ciudad de Ica, nuestros equipos están cada vez nutriéndose de nuevos profesionales que vienen a enriquecer a los cirujanos, a los médicos, a los clínicos, que realmente vienen desarrollando una actividad cada vez más conservadora. En nuestro hospital tenemos la suerte de contar con traumatólogos que cada vez nos apoyan bastante, y también contamos con cirujanos plásticos, el cirujano plástico y traumatología, que son los pilares del éxito de nuestros pacientes.
Nosotros en endocrinología manejamos un grupo de pacientes, medicina interna, por el volumen de pacientes ellos también tienen un buen grupo de pacientes, y gracias al apoyo de los cirujanos, fundamentalmente los traumatólogos y los cirujanos plásticos, hemos tenido también experiencias satisfactorias. No nos falta implementar formalmente una unidad de pie diabético, y creo que este curso y este compromiso, digamos, que hemos asumido en traer este evento a nuestra comunidad, nos fortalece para poder seguir avanzando. No sé si hubiese alguna pregunta del público respecto a la presentación. Y ahí tenemos 3 capítulos destinados al pie diabético. La primera edición fue en el 2003, que estuvo vigente hasta el 2008, y esta es la última versión del 2011, que ha sido modificada y aumentada. En este caso tenemos un paciente, varón de 70 años, que tiene 35 años con diabetes tipo 2, y durante esos 35 años ha fumado. Es muy común de que tengamos pacientes diabéticos que tienen glucosas normales, colesterol normal, entonces el riesgo es elevado. Así que estas son algunas de las preguntas que podemos plantearnos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta persona? ¿Qué pruebas o exámenes podríamos hacerle a este paciente, ¿no? ¿Cómo lo trataríamos, ¿no?, en función o a la anterior? ¿Y cómo aconsejaríamos a esta persona sobre su diabetes? ¿Qué factores de riesgo podríamos identificar? 70 años, 35 años de diabetes y 35 años de fumador. ¿Qué factores se les ocurre a ustedes que podríamos tener en este paciente? Aquí algunas ideas. Entonces, los riesgos conocidos son primero la edad. A mayor edad aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? La duración de la diabetes, 35 años de diabetes. La diabetes, cuando una persona le diagnostican la diabetes, aproximadamente tenemos ya en curso, ¿no?, 10 años de enfermedad. Y muchos pacientes en el momento, vamos a revisar otro aspecto de los aspectos más relevantes del manejo de pie diabético. Esta es una diapositiva de la Federación Internacional de Diabetes. La Federación Internacional de Diabetes tiene un curso totalmente gratuito que incluye un set de diapositivas de 850 diapositivas, donde está toda la temática en un lenguaje bastante amigable. Triglicéridos normales, pero que fumen 2 cajetillas de cigarrillo diarios. Entonces, como mencionaba el doctor Pinto, a veces hay hábitos que son difíciles de modificar, y uno de los más terribles que tenemos es el consumo de cigarrillo. Entonces, han habido muchos intentos por dejar o hacer que los pacientes dejen de fumar, pero el paciente que fuma tiene aproximadamente 40 veces mayor riesgo de una amputación versus el diabético que no fuma, ¿no? En general,